Buenas. En este momento vamos a hablar sobre el proyecto basado en los desafíos para el fomento de emprendimiento en el municipio de Cotorra, el cual está siendo ejecutado por mi compañera Karina Paola Arteaga Espitia y por mi persona Miguel Enrique Pereira García por medio de la Universidad de Córdoba. El crecimiento económico está fuertemente asociado al emprendimiento, por lo que la cuestión de cómo mantener y generar el emprendimiento es actualmente una preocupación fundamental para los policy makers. Es decir, el desarrollo económico a nivel mundial se está viendo desde el punto de vista de qué tanto se dan nuevas ideas de negocio, donde el elemento que resulta ser el emprendimiento ocupa un lugar central como motor del mismo desarrollo económico. En consecuencia de esto, el emprendimiento se ha logrado dar a conocer en los últimos tiempos como el medio fundamental para el crecimiento y desarrollo de una economía, teniendo en cuenta que esta estrategia ayuda a la creación de nuevas ideas y que a su vez ayudan a tener empresas más productivas y ayudan a reactivar la dinámica económica. Ahora bien, es importante analizar cómo el emprendimiento de los países surge de una política pública instaurada por un gobierno local o nacional, conocida esta como un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y encaminando a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Ahora bien, al momento de tratar sobre el planteamiento del problema, se puede decir que el emprendimiento por sí solo no es suficiente para alcanzar la meta que se desea alcanzar, sino que también necesita de aspectos fundamentales como la educación, tanto en temas profesionales como personales, y de esta forma establecer las políticas públicas. En efecto, los estados se han propuesto estimular a las personas a crear su propia empresa, o por lo menos crear su propia microempresa, y de esta manera estimular la economía del país. Teniendo en cuenta esta situación, nos estipulamos dos preguntas-problemas, las cuales son: ¿cuál de las políticas públicas del emprendimiento ofrecidas por el gobierno ha acogido el municipio de Cotorra y de esta manera dinamizar la economía propia y la del país? Y la segunda, ¿cuáles han sido las circunstancias que han ocasionado la acogida o no acogida de estas estrategias emprendedoras por parte de la comunidad de este municipio? Al momento de hablar sobre la justificación, se puede decir que dada la vocación agrícola de este municipio cordobés y la realidad de este sector a nivel nacional, resulta de especial relevancia considerar el emprendimiento como una alternativa para incentivar el crecimiento de la producción y el empleo del municipio. Esta investigación tiene como propósito describir los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas para el fomento del emprendimiento en el municipio de Cotorra, un municipio relativamente nuevo y que conserva muchas zonas rurales. En consecuencia, los resultados de esta investigación intentan ampliar la comprensión de los académicos, entidades gubernamentales, locales y líderes sociales sobre los desafíos que enfrentan las políticas públicas del fomento del emprendimiento en el municipio de Cotorra. Desde una perspectiva práctica, la investigación impactará desde la universidad a la solución de las problemáticas en su entorno social. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que claramente el objetivo de esto es describir los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas para el fomento del emprendimiento en el municipio de Cotorra. Y de acá, del objetivo general, se desglosan unos específicos, los cuales se pueden decir que es analizar la literatura científica sobre las características y problemáticas que enfrentan los emprendedores en América Latina y Colombia. También explorar las políticas públicas, estrategias e iniciativas para el fomento del emprendimiento juvenil propuestas y aplicadas en el municipio de Cotorra en los últimos 10 años. Y por último, conocer la percepción sobre las políticas públicas del fomento del emprendimiento en el municipio de Cotorra. Ahora bien, siguiendo con nuestro proyecto, vamos a dar inicio a comentar distintos referentes teóricos sobre políticas públicas y emprendimiento. Al momento de hablar exactamente sobre políticas públicas, encontramos al señor Jorge Iván Cuervo, que dice que la política pública es el flujo de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado a la agenda del Estado. También encontramos una afirmación del señor Solarte en el año 2004, en donde dice que una política pública se puede definir simplemente como aquello que un gobierno hace o deja de hacer. También encontramos una afirmación
de la Biblioteca Digital Cali del año 2009, de cómo introducir el concepto de emprendimiento en una política pública. Y para ello se necesita tener claro el concepto de emprendimiento como la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos mediante la acción de crear una empresa o proyecto. De esta forma se hace necesario crear esfuerzos y alcanzar una meta u objetivo. Es la facultad de avanzar y llegar a donde otros no han podido llegar, integrar este concepto a una realidad social y lograr el cumplimiento de expectativas, anhelos y necesidades de una población, la cual se vuelve un reto más importante para el desarrollo eficaz y eficiente de la política pública. Bueno, ahora vamos a describir la metodología que se usó en esta investigación. Se hizo un diseño exploratorio y descriptivo. Por un lado, en el diseño exploratorio fue completamente de carácter biográfico mediante el análisis de la literatura científica sobre el emprendimiento en América Latina y Colombia, junto con la exploración de las políticas para el fomento del emprendimiento en el municipio de Cotor. En esta parte lo que se hizo fue que se realizó una investigación exhaustiva de diversos artículos científicos para guiarnos y comprender cuáles eran los elementos esenciales del emprendimiento, qué se había investigado acerca del emprendimiento, cuáles eran las políticas ideales para que se diera el emprendimiento y cuáles son los errores más comunes que se estaban cometiendo con respecto a esto. Por otro lado, la parte del estudio descriptivo, esta todavía no se ha realizado, en la cual se incluye comunidad de análisis, los actores estratégicos del ecosistema del emprendimiento en el municipio de Cotorra. Aquí se van a hacer entrevistas directas con los profesionales vinculados en las entidades gubernamentales, los líderes sociales, empresarios y representantes gremiales. Esto con el fin de obtener una información de primera mano y no de fuentes secundarias. Ya de los resultados que hemos obtenido hasta ahora, por ejemplo, tenemos que las condiciones para el emprendimiento dinámico de los países en desarrollo son menos favorables que en el mundo desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que en los países más desarrollados el ecosistema es mucho más favorable para que se den ideas de negocio y estas lleguen realmente a ser empresas sólidas que generen buenos ingresos y aumenten el nivel de empleo en el país. También hemos encontrado por toda la literatura revisada que para que haya emprendimiento se necesita por ley que hayan políticas públicas, pero no solamente políticas públicas eficientes, también tiene que haber una estructura empresarial, un sistema educativo, cultura, condiciones sociales, condiciones de la demanda, plataformas TIC, un capital social, financiamiento y, como ya he dicho, las políticas públicas. Estos son los elementos esenciales para que se dé el emprendimiento en un país. En Colombia hemos notado, por la literatura encontrada, que de las políticas nacionales de emprendimiento hay 5 de esas ideales que deberían tener para que se dé el emprendimiento total. En Colombia se aplican 5, que es la iniciación formal de la actividad empresarial. En esta se hace la simplificación de trámites, la reducción de los costos, la difusión de información y el control de informalidad. Es decir, en este punto lo que se hace es crear una mayor cultura de emprendimiento hacia las personas, hacer que las personas realmente puedan llegar a construir sus propias empresas. En el punto 2, que es el de financiación, en Colombia se aplicó lo que fue el capital semilla, el capital de riesgo privado, las redes de inversiones, las bancas de oportunidades y el Fondo Nacional de Garantías. En el punto 3, que es la articulación, aquí entra lo que es la red nacional, las redes regionales y nacionales, las comisiones regionales de competitividad y la coordinación de los actores, es decir, aquí la creación de microempresas. El soporte no financiero, que es la capacitación y el fomento de la cultura de emprendimiento, incubadoras de empresas y unidades de emprendimiento. Aparte del punto 5, que se basa en las TIC. Entonces, el gobierno colombiano vemos que realmente tiene un ecosistema favorable para la creación de que haya emprendimiento. Entonces, esto es lo que se ha encontrado hasta ahora. Es más, Colombia se encuentra entre los ecosistemas más desarrollados y que cuenta con mayores apoyos por el gobierno en el caso de apoyar el emprendimiento y el capital de riesgo. Tiene marcos regulatorios impositivos y legales que son aceptables.
También tiene los fondos de pensiones que están invirtiendo, los mercados de capitales locales en desarrollo, pero son también posibles los mecanismos de salida estratégica. Cuentan con aceleradores de negocios como son las redes de inversiones de ángeles. Los gerentes de los fondos tienen experiencia principalmente en crecimiento y los mercados de fondos de inversión más desarrollados. En este podemos ver que Colombia se encuentra en uno de los más desarrollados. Y el capital semilla y financiamiento temprano es subdesarrollado. Entonces, en este ranking podemos decir que basándonos por el índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico, Colombia se encuentra en el puesto 19 del ranking internacional. Quiere decir que realmente lo que hemos podido encontrar ahora es que las condiciones para que sea emprendimiento en Colombia son favorables. Ya lo que hemos encontrado hasta ahora dentro del municipio es que dentro de los planes de gobierno de los últimos 10 años sí se han encontrado estrategias para el emprendimiento, pero no están enfocadas desde el punto de vista de emprendimiento, sino de desarrollo económico. Hemos encontrado hasta ahora lo de capital semilla, hemos encontrado algunos ítems que se han relacionado con esto, pero que no están bien organizados. Hasta ahora solamente estamos revisando la literatura de los planes de gobierno de estos últimos 10 años para poder encontrar cada una de estas estrategias. Por ahora, cabe decir que uno de los resultados esperados es que encontrar la razón del bajo emprendimiento del municipio de Cotorra, realizando las entrevistas, y la falta de promoción e implementación de estas políticas y estrategias dentro del municipio, y las posibles dificultades estructurales en la aplicación de las políticas públicas para el entorno del municipio. Dentro de las conclusiones hasta ahora vemos que realmente Colombia sí cuenta con políticas ideales para que se dé el emprendimiento, que la implementación de estas políticas y la eliminación de exceso de tramitología, fuentes de financiamiento, el apoyo de las leyes y el capital humano conforman un entorno ideal para el emprendimiento regional. En el municipio de Cotorra no se están desarrollando acciones y estrategias públicas que fomenten el emprendimiento a pesar de las diversas políticas públicas diseñadas a nivel nacional en Colombia con ese fin, que se han desarrollado con ese fin. Muchas gracias.